Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico anónimo y me encanta ser neurótico, un neurótico feliz. Encantado de estar con ustedes en esta tarde. Les ruego que nos perdonen porque nos estamos poniendo de acuerdo, pero bueno, es que suele pasar, ¿verdad? Aunque tenemos servidores, pues como pueden ver, pero a veces estas circunstancias pasan cuando estamos en vivo y a todo color. Bueno, hoy vamos a trabajar la inseguridad emocional y vamos a empezar con esto que dice inteligencia emocional. Minerva está a cargo de la lectura, así es que adelante, Minerva. Gracias, Víctor. Espero ser un servicio aceptable. Disculpen si sale algo incorrecto. Bueno, empezamos con inteligencia emocional. Dice, inteligencia emocional, ¿qué es y cómo superarla? Inseguridad emocional en la pareja. Si sentimos que no somos suficientes para el otro, que no tenemos valor y sentimientos, si sentimos, si no sentimos que no somos suficientes para el otro, lo voy a repetir, dice que no tenemos valor, si sentimos miedo a que nos abandonen, el mantenerse hipervigilante y las conductas de la pareja son señales de inseguridad emocional que van a tener impacto en la relación de pareja. Las conductas dirigidas y comprobar si el otro nos quiere. Pedir constantemente nuestras muestras de amor puede hacer que el otro miembro de la pareja sienta que no confiamos, incluso que acabe de desagradándose. Puede que la persona con inseguridad emocional al principio deposite la responsabilidad de su malestar en la pareja, es decir, refiriendo, refiniendo que es el otro a quien que no expresa suficiente cariño o quien no demuestra el afecto que considera necesario. La cuestión es que por mucho que otro demuestre afecto, la sensación de malestar no va a desaparecer, pues en realidad lo que debemos sanar en es nuestra inseguridad y no que el otro tenga que ser la fuente de regulación emocional, ya que con el tiempo nos damos cuenta de que realmente no es la solución. Por ello es importante que si en tu relación de pareja o en otras relaciones identificas esas señales de inseguridad, podrá, esas señales de inseguridad, pidas ayuda. Ya sabes que contamos con un equipo de, de psicólogas. Gracias, Minerva. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Disculpen You mi, don't worry. gracias. Este, bueno, pues cuando hablamos de la inseguridad entre la pareja y que aquí encontramos la celotipia, ¿no? Porque porque estamos tratando de controlar a la otra persona. Tenemos miedo de que la persona se vaya de nosotros, tenemos miedo de que de hacerle
enojar por una parte. Por otra parte, nosotros provocamos que la persona se enoje porque somos tan dependientes emocionalmente hablando de una persona que creemos que va a ser él o ella el punto de nuestra seguridad. Tal cosa no es más que algo que está fuera de la realidad. La enfermedad está dentro de nosotros, la inseguridad está dentro de nosotros. Son miedos, ansiedad, culpa. Ese dolor emocional que produce el miedo, la ansiedad, la culpa, hace que nuestras vidas se vuelva un verdadero infierno, porque no podemos controlar a la otra persona y la otra persona se molesta porque estamos tratando de controlarlos. Estamos tratando de que ellos hagan nuestra voluntad a nuestra manera. Quiero que me ames cuando yo quiero, donde yo quiero y como yo quiero. Esa postura egocéntrica que proviene del temor, por ese complejo de inferioridad, porque se vienen arrastrando traumas que no se comprenden. Un trauma es una serie de emociones, es una serie de emociones en conjunto sobre un punto o una variabilidad de síntomas, una variante en síntomas de la enfermedad. La enfermedad es la enfermedad de las ideas, de los pensamientos, de las creencias. Esa es la enfermedad. Y necesitamos corregir esos pensamientos para que se vaya nuestra inseguridad. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos inseguros ante una persona, una pareja? ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que tenemos una baja, muy baja estima personal. Eso es lo que nos pasa. Tenemos una baja, muy baja estima personal. Tenemos un concepto falso de nosotros mismos y también tenemos un concepto falso de la otra persona. Estamos a merced de las emociones, en el vaivén emocional, porque no hay un razonamiento y un equilibrio en el pensamiento. Por eso es como la ola del mar que viene y van, y no podemos arreglar nuestras vidas, nos frustramos. Y por más que manifestemos cariño, amor, obsequiemos cosas, etcétera, no vamos a poder cambiar las decisiones de las personas. Tenemos que llegar a concluir que el problema somos nosotros y no el exterior. Que si nosotros arreglamos nuestra estima personal y empezamos a corregir nuestro concepto personal, que si logramos aprender a pensar con asertividad, nuestras vidas va a ser diferente. Tendremos dominio de nuestras emociones y la inseguridad va a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque el centro de nuestras vidas no es el esposo, la esposa, la novia, la pareja, el amante o el amante. No, no. No es quien nos va a dar el poder, la felicidad, el gozo y la satisfacción de la vida, sino el amor propio. El amarnos a nosotros mismos implica valorarnos más, amarnos más. Pero a una persona que no sabe amarse, le resulta muy difícil tener estos valores en su interior, porque no sabe amarse. Siempre ha buscado el amor desde afuera. Siempre es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi hermana. Y todas las demás personas son culpables de nuestros estados anímicos y no nosotros.
Sí, somos como el termómetro. Cuando somos inseguros, actuamos como el termómetro. El termómetro cambia de acuerdo al ambiente externo. Así es el termómetro. Y así están nuestras emociones, en base a lo que está sucediendo fuera de nosotros, en relación con otras personas, parientes, amigos, pareja, etcétera. Lo que ellos piensan o dicen lastiman nuestras almas, lastiman nuestros corazones y nos sentimos enojados, molestos y entramos en la ira congelada. Nos quedamos callados pero enojados. No sabemos cómo digerir ese enojo, esa molestia. Nos sentimos heridos por los demás, no comprendidos, no validados. Somos, nos sentimos completamente inservibles y no podemos cambiar ese punto, porque no podíamos cambiar ese punto porque no entendíamos que la enfermedad está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Así que teníamos que aprender a estudiar quiénes éramos. Admitimos que somos impotentes ante nuestras emociones, pero también al decir que somos impotentes ante nuestras emociones, teníamos que verificar cuáles emociones, cuáles emociones y en qué momento detonaba nuestro mal carácter, en qué momento nos elevábamos temperamentalmente. Eran por cosas insignificantes, cosas realmente sin valor, pero nos sentíamos ofendidos, porque uno de los síntomas de nuestra enfermedad emocional es la inseguridad, pero también es la hipersensibilidad. O sea, tenemos una sensibilidad excesiva y reaccionamos como si las personas realmente estuvieran atacándonos. Sufrimos internamente porque no nos sentimos amados. Nos sentimos como la muñeca vieja, la que está en un rincón. Así nos sentimos abandonados en medio de nuestro cuadro familiar. Con los amigos pasaba lo mismo. Éramos artistas y queríamos presentarnos ante el público como gente exitosa, gente ganadora, pero no, no lo lográbamos porque internamente sabíamos que solamente éramos actores, que algunas veces no sabíamos el guión que nos correspondía en aquel momento. Verdaderamente la vida era una desgracia. No nos quedaba más que gritar, como lo hacía Pedro Infante, viva mi desgracia, y llorar por lo que no podía sostener una relación de pareja, porque siempre tenía la culpa la otra persona. Era así, era asado. Tenía esto, tenía lo otro. Y nosotros no entendíamos que estábamos enfermos del espíritu, que éramos neuróticos. Y ser neurótico significa que poseo neuronas que son neurotransmisores. Ser, la neurosis es una infección mental, es la infección de los pensamientos. Teníamos que empezar a derrumbar falsas creencias y asegurarnos en el amor a nosotros mismos. Pero ¿cómo podríamos lograr tener amor a nosotros mismos? Necesitábamos acudir a una fuente de amor que nos diera valores para nuestro interior. Entonces, empezamos nosotros a trabajar con la derrota al hacer un análisis de que no habíamos actuado bien, que éramos borrachos emocionales,
que padecíamos una borrachera seca de manera constante por causa de nuestra inseguridad, de nuestra enfermedad interna, una falta de personalidad y una falta de carácter. Éramos niños en cuerpos de adultos, ¿sí? Teníamos pensamientos torcidos, infantiles, que eran los que nos hacían funcionar inadecuadamente, pero no lo sabíamos. Ni siquiera sabíamos cómo es que habían llegado esos pensamientos a nuestras vidas. Pero en un análisis rápido podemos encontrarnos que de los 0 años a los 3 años no sabíamos pensar ni razonar, pero ya estábamos viviendo. 3 años son 3 años. ¿Y qué estábamos viviendo? Estábamos viviendo las decisiones de nuestros instintos naturales, ya que nosotros no podíamos gestionar ninguna emoción, ningún pensamiento. Los adultos, ellos estaban tan enfermos como nosotros. ¿Qué podían darnos? Nos daban el cariño, el amor a su manera, como ellos habían aprendido. En parte tenían razón y en parte estaban equivocados. Así que absorbíamos emociones y experiencias y los instintos naturales estaban tomando decisiones por nosotros. Me gusta la colaboración que nos hace el doctor Campbell con su libro El, el Yo. El Yo, que es, este libro nos habla acerca de que nosotros no hemos nacido egoísta, de acuerdo al doctor Candles, nosotros nacimos con un amor propio, pero que se deformó por la falta de gestión emocional. Ese amor propio se deformó y al tomar las decisiones, los instintos y no la razón espiritual, porque no teníamos esa capacidad de razonar espiritualmente. Poseíamos un espíritu, pero apenas estábamos conociendo el mundo. Apenas íbamos a desarrollar un lenguaje entre los videos y ponerles palabras a las imágenes. Árbol, papá, mamá, cuchara, taza, casa. Apenas estábamos en eso. Teníamos que desarrollar un lenguaje para poder razonar. Antes no. Así que los instintos nos esclavizaron e hicieron memorias reactivas en nosotros para defendernos del medio. Y esas deformaciones que hicieron el instinto se adhirieron a nuestras memorias instintivas o memorias de reacción, ya que la palabra instinto significa reacción. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de que no somos culpables de tener una enfermedad. Nuestra condición humana y nuestro ambiente social generaron la enfermedad. No hay un ser humano que no sufra algún tipo de problema emocional. Todos los seres humanos tenemos una variabilidad de problemas y situaciones. Por eso, para muchos de nosotros era más importante romper con la vida, porque era la salida más sencilla, más fácil para liberarnos de nuestro dolor emocional. Pero gracias a Dios que eso nos detuvo en el intento de quitarnos la existencia. Y entonces empezamos a aprender a desarrollar una forma de vivir diferente en base al razonamiento espiritual. ¿Qué es espiritual? Espiritual es el pensamiento que me lleva a desarrollar el amor, el protegerme. Por eso el segundo paso donde me habla de que llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Cuando llegamos a ese punto nos dimos cuenta
que nosotros no habíamos sido juiciosos en muchos aspectos de la vida, aunque cuando fuimos, pues en algún momento de nuestra historia, empezamos a tener cierto éxito, creía que estábamos ganando en este juego de la vida. Pero las cosas no eran así. Así como nos elevábamos, así caíamos. ¿Por qué? Porque no había estabilidad interior, había inseguridad emocional. Estábamos enfermos de nuestras emociones y necesitábamos curarlas. El doctor Grover nos habla de la curación de las emociones, lo mismo que repito cotidianamente porque es una realidad. Si yo sano de mis emociones, no tengo por qué vivir una depresión más. Tengo muchos años que no estoy deprimido. Estuve 4 años, 10 días, 11 meses, 4 años, 11 meses en la prisión. La sentencia era de 4 años, 10 días, pero yo decidí quedarme más tiempo ahí y no les avisé que ya era mi tiempo de salida, porque quería ayudar a las personas que estaban ahí adentro, porque había pasado un motín y otras cosas, pero yo quería ayudar en ese aspecto. Así que me quedé más tiempo. Nunca sufrí una depresión dentro de la cárcel, a pesar de las cosas el bullying que pudieran hacerme algunas personas, no lograron quebrarme, no me lograron hacerme como a su estilo o a su manera. Al contrario, la vida me proveyó de buenos lugares dentro de prisión. Y buenos lugares me refiero al sentido de estar cómodo conmigo mismo en medio del bullicio de la cárcel. Yo creo que ahí es donde con mayor razón puse en práctica este programa de la sanidad de las emociones. Y fue ahí donde experimenté la presencia de Dios en mi vida, en lo físico, en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. La espiritualidad es amor. Por eso el programa de recuperación escrito por Bill W., el libro azul, dice, creemos que hemos hecho un libro espiritual y moral. Y la espiritualidad es el desarrollar el amor. Y tenemos que empezar por desarrollar el amor propio. Y la única forma para desarrollar el amor propio es amar a Dios. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. ¿Podremos lograrlo? Bueno, la verdad es que de buenas a primeras no. Aunque nosotros deseamos amar de esa manera, pero no podemos. ¿Por qué? Porque hay muchos atolladeros en nosotros que no permiten la presencia de Dios. Y esto lo habla el tercer paso con claridad. Teníamos que derrumbar esas ideas, esos argumentos. Y saben, me gusta lo que Pablo decía. Las armas de nuestra milicia no son físicas, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad. Detengan el pensamiento, verifíquenlo para ver si esto realmente proviene de Dios. Cuando nos habla de esta manera, me recuerda al programa de recuperación, el derrumbar las ideas erradas. ¿Cómo puedo hacerlo? Pablo escribe en otra parte diciendo, absténganse, pongan sus cuerpos en sacrificio como un culto limpio, dedicado a Dios.
y transformen su manera de pensar y no se conformen a los pensamientos de esta sociedad. Qué interesante palabras. Él nos está diciendo que necesitamos trabajar con nosotros, no que simple y sencillamente pidamos y pidamos y nos sentemos a esperar. No, él está diciendo absténganse del mal, absténganse de lo que está mal en ustedes y sacrifiquen sus cuerpos. Qué bien sabía el apóstol Pablo que el dolor emocional estaba ahí, aunque él no le llamaba así porque aún no estaba este lenguaje. Pero él habla de eso, de la transformación y de la inteligencia emocional como hoy la conocemos. Pablo hablaba de la gestión adecuada de nuestras emociones y de la impotencia emocional que él mismo sentía, porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, más el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Luego encuentro dos cosas que están en mí, dos leyes. La ley de mi mente que se deleite en las cosas buenas y amorosas de Dios. Y la ley de mis instintos naturales que me arrastran a hacer lo que no quiero hacer. Luego ya no soy yo quien hace mal, porque yo, con mi razonamiento espiritual, me deleito en las cosas de Dios. Pero mi instinto me lleva atado a hacer lo que no quiero hacer. Entonces, es el defecto de carácter que está en mí, el pecado que está en mí. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias le doy a Dios, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? A Dios, porque envió al Señor Jesucristo. Él es mi rescate, Él es mi salvación. Es el que me va a sacar de esta situación. La dependencia de un poder superior, de un Dios como tú lo concibes, como tú lo consideres, como tú lo crees. Aquí, en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, hablamos abiertamente de las cosas, porque ¿qué hacemos con la frase del programa donde dice, y todos comenzaron a hablar del nombre de Dios? ¿Qué hacemos con esas frases del programa donde dice que todos hablamos de Dios? ¿Por qué en los grupos tienen temor, tienen inseguridad emocional al sacar a Dios de su lenguaje y de sus vidas? Cuando el programa que está creado para que yo aprenda a tener una relación consciente con Dios. Entonces quiere decir que ahí no hay programa, ¿verdad? Dios, quiero tu canasta de alimento, pero tú vete. ¿No es egoísmo eso? El no quererle dar reconocimiento a quien merece reconocimiento. Si queremos nosotros romper con la inseguridad emocional, necesitamos una relación genuina con Dios. El 11º paso dice que debemos de pedir, ¿qué? Dos cosas fundamentalmente. Conocer su voluntad y dos, que nos dé poder para aplicarla. Porque necesitamos desarrollar poder para aplicar la voluntad de Dios a nuestras vidas, los pensamientos de Dios. Necesitamos cambiar esa antigua manera de pensar por la manera del programa de recuperación, a la manera del programa de recuperación. Entonces, ¿cómo sanamos de las emociones? Rompiendo con los engaños internos. Rompiendo con los engaños internos es como nosotros sanamos nuestras emociones. Esforzándonos por no reaccionar y cambiar nuestro estilo de pensar. Cambia nuestro pensamiento, cambia nuestras actitudes. Aprendemos a conocer a las emociones y a dominarlas. Y empezamos a ver a las personas que antes queríamos controlar
las empezamos a ver en su forma real, con sus defectos y carácter. Y empezamos a adquirir una visión diferente, porque entonces empezamos a normalizar nuestro interior y ya no estamos angustiados. Si se quiere ir, que se vaya. Si se quiere quedar, que se quede. Pero ya no estamos corriendo tras de ellos, como si trajéramos el ombligo de fuera y si no me conecto me muero. Necesito conectarme con alguien. Si alguien que me ame, que me quiera, que me respete, que me dé seguridad, que me dé amor. Necesito conectarme con alguien porque si no me muero. ¿Sí? Como, como la bestia y la bella, ¿verdad? La bestia decía en su situación mental, en ese cuento, decía, bella, sin ti me muero, me muero, me muero. Esa inseguridad emocional, ¿sí? ¿Por qué nos sentimos solos internamente? Bueno, nos sentimos solos internamente porque no nos amamos, no tenemos un valor claro de nosotros mismos. Hemos estado hablando del autoconcepto y creo que próximamente ya vamos a hablar de la autorrealización, porque es importante. Estamos trabajando con los 5 departamentos de la inteligencia emocional. Y esto de la inseguridad emocional es parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Así es que entendamos esto, el problema no está fuera de ti, el problema está dentro de ti. El problema es la falta de amor propio que tienes hacia ti mismo y la debilidad mental que tienes ante las palabras de otras personas porque estás acostumbrado o acostumbrada a darle un valor mayor que tú tienes, le das una autoridad mayor a la otra persona que está fuera de ti y no tienes autoridad en tu vida para romper con esas mentiras. Porque el que se conoce a sí mismo y el que tiene un concepto claro de sí mismo, a pesar de que digan lo que digan las demás personas, no se va a romper, no se va a quebrar. Y va a entender que esa es una opinión personal de esa gente. ¿Por qué? Porque no conocen mi interior ni los valores que poseo, aunque siga siendo defectuoso en alguna manera, pero no conocen mis valores internos. Cuando tenemos esta protección dentro de nosotros, que conocemos, tenemos un concepto claro de nuestros defectos, nuestras virtudes, cuando alguien nos habla del pasado o nos quiere reclamar algo del pasado, lo enfrentamos tranquilamente y le damos una respuesta, le guste o no le guste. Le damos una respuesta y hasta ahí se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque no le cerramos cobardemente la puerta al pasado, porque vivimos este presente y vamos caminando hacia el futuro. El pasado es una historia donde están mis errores y mis aciertos. Es una historia. Y como historia, los errores me sirven para recordar mi origen y a donde no quiero regresar. Y los aciertos me sirven para entender el avance espiritual que hemos venido desarrollando a través de los tiempos. Sin duda que usted puede lograr la recuperación y la sanidad emocional si se lo propone. Hay cosas sencillas y prácticas que hay que hacer para lograrlo, pero todo está en sus manos, no en las mías, en sus manos. Así que seamos dinámicos, seamos perseverantes, seamos estudiosos y buscadores de la verdad, derribando los argumentos engañosos que tenemos en nuestro interior, que son resentimientos, odios, venganzas. Tenemos que derrumbar esos argumentos para ya no estar atados al pasado y estar enfermos.
No, el pasado ha quedado detrás y yo voy hacia el frente, no al pasado. Así que si quiero la sanidad emocional, necesito aprender a tener seguridad y tener autoridad en mí, y tener límites en mí, y tener control en mí, para que los descontroles de otras personas, sus faltas de criterio, sus engaños y sus locuras personales sean solamente de ellos y no nuestros. Así que todavía las emociones nos van a mover, claro, porque no dejamos de ser emocionales, pero ya no nos quiebran, ya no nos rompen ni estamos a la expensa de lo que piensen o digan las demás personas. No vivimos por las demás personas. Vivimos porque Dios nos da la oportunidad de la vida, pero vivimos más para estar con nosotros que para estar con otros. Cuando estamos con otros, disfrutamos de la amistad, disfrutamos de las bromas, disfrutamos de esas cosas, pero también sé disfrutar a solas conmigo mismo. También sé disfrutar a solas con Dios. Y esto es maravilloso porque nos hace ser autónomos. Tenemos nuestra propia autonomía, ponemos límites a las personas y no nos dejamos llevar por ellas a donde quieren arrastrarnos. Decidimos por nosotros hoy en día. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque no somos necios, sino que comprendemos también al enfermo y a la enfermedad y no los acusamos de ninguna manera. Son seres enfermos que, como dijo Jesucristo, no saben lo que hacen. Como dijo Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. Como, como han dicho estos próceres, ¿verdad? La sociedad no sabe a dónde va. Va a la destrucción. Por eso debemos de entender que este mundo lleno de injusticia no va a vencernos, sino que este mundo de injusticia va a ayudarnos para que crezcamos en amor, porque tenemos una esperanza mayor, una esperanza más grande que este momento. Así es que, bueno, pues yo les agradezco enormemente la atención. Vamos a dar por terminada la disertación de hoy para que ustedes van a tener 10 minutos de tribuna ahí para que nos digan lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y también para que si tienen alguna pregunta con respecto a alguna situación curiosa o alguna duda que les haya saltado con esta disertación o algo en lo que se atoraron y ustedes quieran comprender, pueden preguntar libremente. Estamos para responder con amor. Y agradezco mucho a Minerva por el servicio, por el apoyo que nos dio. Y qué bueno que lo logramos entre todos. Voy a cerrar la grabación para que estemos más seguros y por causa del anonimato.